Una mujer estaba sola en casa cuando los ladrones irrumpieron, saqueando su hogar y robando todo lo de valor. Pero el golpe más cruel llegó cuando se llevaron a su querido perro, dejándola destrozada y desesperada. Pero horas después, cuando los bomberos respondieron a una misteriosa llamada en el vecindario, lo que descubrieron en un edificio abandonado dejó a todos atónitos. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. Buenos días, precioso. Es hora de despertar y saludar al sol, susurró Eleanor Thompson mientras acariciaba la cabeza de Rocky, su fiel labrador negro que dormía plácidamente a los pies de su cama. El reloj marcaba las 7 de la mañana en Riverdale, Connecticut. Eleanor, una dulce anciana de 80 años con cabello plateado siempre recogido en un moño, se incorporó lentamente en su cama. Sus manos, marcadas por la artritis, buscaron el bastón que siempre dejaba apoyado en su mesita de noche. «Vamos, Rocky, tenemos mucho que hacer hoy», dijo Eleanor mientras se ponía sus pantuflas azules. La rutina diaria de Eleanor era simple pero reconfortante. Desayuno a las 7, paseo con Rocky a las 8, jardinería por la tarde y lectura antes de dormir. Desde que George, su esposo, había fallecido hacía 8 años, esta rutina le daba estructura y propósito a sus días. Rocky se estiró perezosamente y luego saltó de la cama, moviendo su cola con entusiasmo. Eleanor sonrió al verlo tan lleno de vida a pesar de tener ya 7 años. Había sido un regalo de su hijo William poco después de quedar viuda, cuando la soledad amenazaba con consumirla. «¿Qué haría yo sin ti?», le preguntó Eleanor a Rocky mientras caminaban juntos hacia la cocina. La pequeña casa de Eleanor en Maple Street estaba llena de recuerdos, fotografías de su vida con George, tarjetas hechas a mano por sus nietos y pequeños tesoros acumulados durante décadas. En un lugar especial de su sala, guardaba las joyas que George le había regalado durante sus 50 años de matrimonio, incluyendo el anillo de compromiso que nunca se quitaba. Mientras preparaba el desayuno, Eleanor escuchó un golpe en la puerta trasera. Era Martha Jenkins, su vecina y mejor amiga. «Buenos días, Eleanor. Te traje esos panecillos de arándanos que tanto te gustan», dijo Martha entrando a la cocina con su característica energía. A sus 70 años, Martha lucía su cabello teñido de rojo brillante y vestía un colorido conjunto que contrastaba con los tonos pastel que Eleanor prefería. «Martha, eres un ángel. Siéntate, estoy preparando té», respondió Eleanor. Rocky se acercó a Martha, poniendo su pata sobre el pie de la mujer, su forma particular de pedir atención. «Hola a ti también, guapo», rió Martha inclinándose para acariciar al perro. «Veo que estás tan apuesto como siempre». Las dos amigas se sentaron a disfrutar del desayuno mientras Martha compartía los últimos acontecimientos del vecindario. Aunque Eleanor a veces pensaba que Martha era demasiado entrometida, apreciaba sinceramente su compañía y su generosidad. «¿Has hablado con William últimamente?», preguntó Martha mientras untaba mantequilla en su panecillo. Eleanor suspiró suavemente. «Ayer por teléfono. Está muy ocupado con su trabajo en California. Dice que vendrá a visitarme en Navidad». «Faltan 6 meses para Navidad», exclamó Martha frunciendo el ceño. «Tiene su propia vida, Martha. No puedo pedirle que vuele 3,000 millas cada mes solo para ver a su vieja madre», respondió Eleanor con una sonrisa resignada. Después del desayuno, Eleanor y Rocky salieron a su paseo matutino por el parque local. El sol de la mañana bañaba los árboles y Eleanor saludaba a cada vecino que encontraba. Todos en Riverdale conocían a la amable señora Thompson y a su inseparable labrador negro. «Buenos días, señora Thompson», saludó el cartero que se acercaba con un paquete. «Tengo algo para usted». «Gracias, Tom. ¿Cómo está su esposa?», preguntó Eleanor mientras aceptaba el paquete. «Mucho mejor. Gracias por preguntar. Y aquí tengo algo para este caballero».
dijo inclinándose para darle una galleta a Rocky, quien la aceptó gentilmente. De regreso en casa, Eleanor se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Rocky se acomodó a sus pies mientras ella abría el paquete. Era un nuevo libro enviado por William. Una nota decía: «Para que tengas compañía en las noches de insomnio. Te quiere, Will». Eleanor sonrió y acarició la portada del libro. Aunque su vida era tranquila y a veces solitaria, se sentía afortunada por tener a Rocky, a Martha, a sus vecinos y el recuerdo de George. «Sabes, Rocky», dijo mientras acariciaba la cabeza del perro, «he vivido lo suficiente para saber que las cosas más valiosas no son las que puedes guardar en una caja fuerte. Son los buenos momentos, como cuando apoyas tu cabeza en mi regazo mientras leo». Rocky la miró con sus expresivos ojos marrones, como si entendiera cada palabra, y Eleanor sintió una profunda paz. Sin embargo, no podía imaginar que esa tranquilidad estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Las sombras se extendían por las calles de Riverdale, mientras tres figuras observaban la casa de Eleanor desde un auto negro estacionado a media cuadra. El reloj del tablero marcaba las 11 de la noche. «¿Estás seguro que vives sola?», preguntó Lisa, la única mujer del grupo, mientras ajustaba su pasamontañas negro. «Completamente», respondió Mike, el más alto de los tres. «La hemos estado vigilando por semanas, solo ella y ese perro». El tercer integrante, Ray, un hombre corpulento de manos nerviosas, revisaba las herramientas en su mochila. «Recuerden, entramos y salimos rápido. La vieja debe tener sus ahorros y algunas joyas. Nada de ruidos». Dentro de la casa, Eleanor dormía profundamente. Rocky descansaba en su cama para perros junto a la cama de su dueña, con una oreja siempre alerta, como si incluso en sueños estuviera protegiendo a su amada humana. Los tres ladrones se acercaron por el jardín trasero, pisando con cuidado entre las flores que Eleanor había plantado con tanto amor. Ray sacó unas herramientas especiales y comenzó a forzar la cerradura de la puerta de la cocina. «Date prisa», susurró Mike, mirando nerviosamente alrededor. Con un suave clic, la puerta cedió. Los tres entraron sigilosamente, sus zapatos apenas haciendo ruido sobre el suelo de linóleo. Pero no contaban con los agudos sentidos de Rocky. El labrador despertó de inmediato. Su nariz detectó el olor de extraños y sus orejas captaron los pasos desconocidos. Sin dudarlo, Rocky comenzó a ladrar con fuerza, saltando de su cama y corriendo hacia la cocina. Eleanor despertó sobresaltada. «¿Rocky? ¿Qué pasa, chico?». Tomó su bastón y encendió la lámpara de su mesita de noche. Podía escuchar que Rocky seguía ladrando, pero ahora también oía voces masculinas maldiciendo. Con el corazón latiendo aceleradamente, Eleanor se levantó y caminó hacia el pasillo. Fue entonces cuando se encontró cara a cara con Mike, quien ya había llegado a su habitación. «Ni se le ocurra gritar, señora», dijo el hombre, apuntándole con una navaja. Eleanor se quedó paralizada de miedo, apretando su bastón como única defensa. Rocky seguía ladrando desde la cocina, donde Ray lo mantenía a raya con una escoba. «Por favor», suplicó Eleanor con voz temblorosa, «llévense lo que quieran, pero no nos hagan daño». Lisa entró a la habitación y comenzó a revisar los cajones. «¿Dónde guarda sus joyas, abuela?» En el joyero sobre la cómoda», respondió Eleanor, señalando con mano temblorosa. Mike la empujó para que se sentara en la cama mientras Lisa vaciaba el contenido del joyero en una bolsa. Allí estaban todos los recuerdos de George: el collar de perlas de su aniversario de bodas de plata, los pendientes de zafiro que le regaló cuando nació William, y lo más doloroso, el anillo de compromiso con el pequeño diamante que había pertenecido a la madre de George. «Mira esto», exclamó Lisa mostrando el anillo. «Debe valer una fortuna». «Por favor, ese anillo era de mi esposo», rogó Eleanor, con lágrimas formándose en sus ojos. «Tiene un gran valor sentimental para mí». Mike la ignoró. «¿Dónde está el dinero?».
Con manos temblorosas, Eleanor señaló hacia el armario. Detrás de las cajas de zapatos hay una pequeña caja fuerte. Ray apareció en la puerta, arrastrando a Rocky por el collar. El perro gruñía y trataba de liberarse. «Este maldito perro casi me muerde», se quejó Ray. «Deberíamos llevárnoslo también». «¿Qué? No», exclamó Eleanor, intentando levantarse, pero Mike la empujó de nuevo a la cama. Lisa miró a Rocky con interés. «Es un labrador de pura raza. Podemos venderlo por buen dinero». «No, por favor», suplicó Eleanor. «Llévense todo, pero dejen a Rocky. Es mi único compañero». Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Eleanor mientras veía a Ray atar una cuerda al collar de Rocky y arrastrarlo hacia la puerta. «Este perro vale mucho dinero», dijo Lisa con frialdad. «Lo venderemos a buen precio». Rocky luchaba y aullaba, sus ojos fijos en Eleanor, como suplicándole ayuda que ella no podía darle. «Les daré más dinero», ofreció desesperada Eleanor. «Tengo una cuenta de ahorros». «Ya tomamos suficiente», cortó Mike, señalando la bolsa llena de joyas y los $800 que habían encontrado en la caja fuerte. Los tres ladrones salieron por la puerta trasera, arrastrando a un resistente Rocky que no dejaba de ladrar y mirar hacia atrás, hacia su dueña. Eleanor se quedó inmóvil, sentada en su cama, escuchando cómo el sonido de los ladridos de Rocky se alejaba hasta desaparecer en la noche. Solo entonces, en el silencio absoluto de su casa violada, comenzó a sollozar incontrolablemente. El amanecer encontró a Eleanor todavía sentada en su cama, con la mirada perdida y las mejillas marcadas por lágrimas secas. No había dormido en toda la noche. El silencio de la casa, antes acogedor, ahora resultaba insoportable sin los suaves ronquidos de Rocky. A las 8 de la mañana, Martha Jenkins golpeó la puerta como cada día, llevando sus panecillos recién horneados. «Eleanor, ¿estás despierta, querida?», llamó Martha. Al no recibir respuesta, Martha usó la llave de emergencia que Eleanor le había confiado años atrás. Lo que encontró la dejó horrorizada. Cajones abiertos, objetos tirados por el suelo y a Eleanor, inmóvil como una estatua. «¡Dios mío! ¡Eleanor!», gritó Martha corriendo hacia su amiga. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Rocky?». «Se lo llevaron», susurró Eleanor con voz apenas audible. «Se llevaron a mi Rocky». Martha inmediatamente llamó al número de emergencia. En menos de 20 minutos, la pequeña casa se llenó de policías. Entre ellos estaba el detective James Carter, un hombre afroamericano alto, con una barba corta, salpicada de canas. «Señora Thompson, soy el detective Carter», se presentó sentándose frente a Eleanor, quien finalmente había sido trasladada al sofá. «Necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre los intrusos». Con voz entrecortada, Eleanor describió a los tres ladrones, lo que se habían llevado y, lo más doloroso, cómo se habían llevado a Rocky. «Eran 2 hombres y una mujer», explicó Eleanor. «Todos llevaban pasamontañas negros. El más alto me amenazó con una navaja». El detective Carter tomaba notas mientras jugaba distraídamente con un viejo anillo en su dedo. «Señora Thompson, haremos todo lo posible por recuperar sus pertenencias», dijo finalmente. «Pero debo ser honesto con usted. Los casos de mascotas robadas son difíciles de resolver». «No me importan las joyas ni el dinero», respondió Eleanor con súbita firmeza. «Solo quiero a Rocky de vuelta. Él es mi familia». Mientras tanto, un joven oficial llamado Thomas Reynolds examinaba el jardín trasero. «Detective Carter», llamó. «Encontré huellas de zapatos muy claras aquí en el barro, y parece que dejaron caer esto». Thomas sostenía un encendedor con un logo distintivo, un dragón rojo. «Buen trabajo, Reynolds», asintió Carter. «Esto podría darnos una pista». La noticia del robo se extendió rápidamente por el vecindario. Antes del mediodía, la sala de Eleanor estaba llena de vecinos ofreciendo ayuda. Martha organizaba turnos para que Eleanor no estuviera sola. «No puedo quedarme sentada esperando»,
declaró Eleanor repentinamente, poniéndose de pie con ayuda de su bastón. Necesito hacer algo para encontrar a Rocky. Yo te ayudaré, dijo Marta. ¿Qué tal si hacemos carteles con su foto? Con la ayuda de Marta y otros vecinos, Eleanor imprimió cientos de carteles con la fotografía de Rocky y el número de su teléfono. Ofrecía una recompensa de $1,000, todos sus ahorros restantes. Durante toda la tarde, los vecinos distribuyeron los carteles no solo en Riverdale, sino también en los pueblos cercanos. Eleanor, demasiado débil para acompañarlos, se quedó en casa respondiendo llamadas de su hijo William. «Mamá, voy a tomar el primer avión a Connecticut», insistía William por teléfono. «No, hijo», respondió Eleanor. «No abandones tu trabajo. Solo ayúdame a encontrar a Rocky desde allí. Puedes compartir su foto en esas redes sociales que usas». Al anochecer, el detective Carter regresó con noticias. «Señora Thompson, hemos identificado el encendedor. Pertenece a un bar llamado Red Dragon en las afueras de la ciudad. Estamos investigando si alguno de los empleados o clientes habituales coincide con la descripción de los ladrones». También conectó a Eleanor con Lisa Bennett, coordinadora de un grupo local de rescate de mascotas. «Señora Thompson», dijo Lisa sentándose junto a Eleanor, «nuestro grupo tiene experiencia buscando animales perdidos o robados. Crearemos una página especial para Rocky y compartiremos su historia y foto en todas nuestras redes». Por primera vez en todo el día, Eleanor sintió un pequeño rayo de esperanza. «Rocky es fuerte», dijo mientras miraba la foto de su perro en el cartel. «Y muy inteligente. Encontrará la manera de volver a mí, estoy segura». Lo que Eleanor no sabía era que en ese mismo momento, a 15 kilómetros de distancia, Rocky estaba siendo vendido por segunda vez, y su situación estaba a punto de empeorar dramáticamente. Mientras Eleanor y sus vecinos distribuían carteles con la foto de Rocky por toda la ciudad, el pobre labrador estaba viviendo un verdadero infierno. Los ladrones, cuyos nombres eran Tyler y Brian Scott, junto con Amanda Reeves, la novia de Tyler, llevaron a Rocky a un viejo garaje en las afueras de Riverdale. «¿A quién podemos venderle este perro?», preguntó Brian mientras sujetaba la correa de Rocky, quien no dejaba de gruñir. Tyler sacó su teléfono. «Conozco a un criador que quizás esté interesado. Podríamos decirle que lo encontramos perdido». 2 horas más tarde, un hombre calvo con barba espesa examinaba a Rocky como si fuera mercancía. «Es un labrador de pura raza, sí, pero ya está viejo», dijo el criador tocando los dientes de Rocky. «Y parece que tiene un microchip, lo que complica las cosas». Amanda suspiró frustrada. «¿Entonces no lo quieres?» «No puedo usarlo para reproducción, que es lo que me interesa», respondió el hombre. «Pero conozco a alguien que podría comprarlo. Se llama Frank Harris». Al día siguiente, Frank Harris, un hombre con cicatrices en las manos y mirada fría, entregó $300 a Tyler por Rocky. «Es un buen ejemplar», dijo Frank agarrando bruscamente la correa. «Fuerte, aunque demasiado manso». «¿Para qué lo quieres?», preguntó Amanda con curiosidad. Frank sonrió de manera inquietante. «Tengo un negocio especial. Digamos que necesito perros con carácter». Lo que Frank no mencionó era que organizaba peleas ilegales de perros en una vieja granja a las afueras de Riverdale. Esperaba convertir a Rocky en un perro de pelea. Durante los siguientes 14 días, Rocky vivió en condiciones terribles. Frank lo mantenía encadenado en un pequeño cobertizo con otros perros destinados a pelear. Lo alimentaba apenas lo suficiente para mantenerlo vivo y usaba métodos crueles para intentar despertar su agresividad. «Vamos, perro estúpido», gritaba Frank mientras golpeaba el suelo con un palo cerca de Rocky. «Muéstrame algo de rabia». Pero Rocky, criado con amor y gentileza toda su vida, se negaba a atacar. Incluso cuando Frank lo enfrentaba a otros perros en sesiones de entrenamiento, Rocky simplemente se sentaba o intentaba alejarse.
Nunca había visto un perro tan inútil, se quejó Frank a su asistente después de otra sesión fallida. No sirve para pelear. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó el asistente. Frank escupió al suelo. No voy a malgastar comida en un perro que no da ganancias. Al día siguiente, Frank metió a Rocky en la parte trasera de su camioneta y condujo hasta una antigua fábrica textil abandonada en los límites de Riverdale. El edificio de 4 pisos, con ventanas rotas y paredes cubiertas de graffiti, llevaba décadas vacío. «Vamos, perro», gruñó Frank arrastrando a Rocky al interior del edificio. A pesar de su debilidad, Rocky intentaba resistirse, como si supiera que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. Frank lo arrastró hasta el sótano oscuro y húmedo, donde el olor a moho y podredumbre era insoportable. «Los perros débiles no merecen vivir», murmuró Frank mientras ataba a Rocky a una tubería oxidada con una cadena corta. Rocky miró a Frank con sus ojos marrones, no con odio, sino con tristeza y confusión, como preguntando por qué le hacían esto. «Adiós, perro inútil», dijo Frank dando media vuelta y subiendo las escaleras. Las pisadas se alejaron y luego se oyó el sonido de una puerta cerrándose. El silencio que siguió fue absoluto. Rocky estaba solo en la oscuridad, atado tan corto que apenas podía acostarse. Intentó ladrar, pero su voz sonaba débil después de días de poca comida y agua. Nadie podía escucharlo en ese edificio abandonado. Durante los días siguientes, Rocky luchó por sobrevivir. Lamía el agua que goteaba de una tubería rota cerca de él. Ocasionalmente, atrapaba alguna rata o ratón que se aventuraba demasiado cerca, aunque su naturaleza gentil hacía que este acto le resultara difícil. A medida que pasaban los días, Rocky se debilitaba. Su pelaje, antes brillante y sedoso, ahora estaba opaco y enmarañado. Sus costillas se marcaban bajo su piel y una de sus patas delanteras se había lastimado al intentar liberarse de la cadena. Pero algo dentro de Rocky se negaba a rendirse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Eleanor, sentía sus caricias y escuchaba su voz suave llamándolo. Este recuerdo le daba fuerzas para seguir luchando un día más. Y así, en la oscuridad de aquel sótano olvidado, Rocky esperaba. Esperaba que alguien lo encontrara. Esperaba volver a casa. 28 días habían pasado desde el robo. Eleanor miraba por la ventana de su sala, observando cómo la lluvia golpeaba contra el cristal. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer que apenas reconocía. Sus mejillas se habían hundido y grandes ojeras enmarcaban sus ojos. «Eleanor, te traje sopa de pollo», dijo Marta colocando un plato humeante en la mesita. «¿Necesitas comer algo?» Eleanor apenas asintió. Desde que se llevaron a Rocky, Marta prácticamente se había mudado con ella, preocupada por su deterioro. «No tengo hambre», murmuró Eleanor. «Has perdido demasiado peso», insistió Marta sentándose a su lado. «La ropa te queda grande. Por favor, solo unas cucharadas». El teléfono sonó y Marta corrió a contestar, esperanzada como siempre. Eleanor ya no se ilusionaba. Habían recibido docenas de llamadas falsas de personas buscando la recompensa. Era otra falsa alarma, informó Marta regresando a la sala. Alguien que decía haber visto a Rocky cerca del centro comercial, pero la descripción no coincidía. El detective Carter había estado visitando regularmente. Esa tarde apareció con su libreta en mano, jugando con su anillo como siempre hacía cuando estaba pensativo. «Señora Thompson, hemos estado analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del minimercado de la esquina», explicó. «Lamentablemente, las imágenes son muy borrosas. Podemos distinguir el automóvil, pero no las caras ni la matrícula». Eleanor asintió sin decir nada. Carter se sentó frente a ella. «No se rinda», dijo con voz suave. «Estamos siguiendo algunas pistas sobre peleas ilegales de perros. Es posible que su Rocky haya sido vendido para eso». Marta ahogó un grito de horror, pero Eleanor permaneció inmóvil. «Detective»,
dijo finalmente. Rocky nunca pelearía, es el perro más gentil del mundo. Carter asintió. Eso podría ser bueno. Si no sirve para pelear, quizás lo hayan abandonado o vendido a alguien más. Esa noche, Eleanor tuvo una pesadilla en la que veía a Rocky atado y asustado, llamándola. Se despertó gritando su nombre. «Eleanor, estoy aquí», dijo Marta corriendo a su habitación. «Lo vi, Marta», sollozó Eleanor. «Está sufriendo. Lo siento en mi corazón». Al día siguiente, Eleanor recibió una llamada de su hijo David. «Mamá, voy a tomar un avión esta tarde», anunció. «Estaré contigo mañana por la mañana». «No es necesario que vengas», protestó débilmente Eleanor. «Ya compré el boleto, te veré mañana». Cuando David llegó a la casa, se quedó paralizado en la puerta. Su madre había envejecido años en solo un mes. «¿Mamá?», preguntó incrédulo. Eleanor extendió sus brazos hacia su hijo. «David, no te reconocí por un momento». David abrazó a su madre con cuidado, asustado por lo frágil que se sentía. «No me dijiste que estabas tan mal». «Estoy bien», mintió Eleanor. «Solo cansada». David decidió quedarse indefinidamente. Pidió una licencia en su trabajo y se instaló en su antigua habitación. Durante los días siguientes, ayudó a distribuir más carteles y a revisar pistas con el detective Carter. Lisa Bennett, del grupo de rescate de mascotas, visitaba frecuentemente con actualizaciones sobre la búsqueda. La publicación sobre Rocky ha sido compartida más de 3,000 veces, explicó a Eleanor. Tenemos voluntarios buscando en todos los refugios y clínicas veterinarias en un radio de 100 kilómetros. Eleanor asentía agradecida, pero la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras David y Marta discutían en la cocina sobre la medicación de Eleanor, ella se quedó mirando por la ventana hacia el jardín donde Rocky solía jugar. «A veces tenemos que aceptar que no podemos controlar todo», había dicho Lisa esa mañana con delicadeza. Eleanor sabía que intentaban prepararla para lo peor. Quizás Rocky nunca volvería. Quizás debería comenzar a aceptarlo. Pero entonces, algo dentro de ella se rebeló contra ese pensamiento. Se levantó apoyándose en su bastón y caminó hasta la fotografía de Rocky en la repisa. «No me voy a rendir contigo», susurró tocando la imagen. «Sé que estás ahí fuera, esperándome. Y te encontraré, mi niño, te lo prometo». Lo que Eleanor no podía saber era que en ese preciso momento, el destino ya había comenzado a tejer los hilos que pronto cambiarían todo. 38 días después del robo, 3 adolescentes caminaban entre los escombros del edificio abandonado. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo de naranja las ventanas rotas de la antigua fábrica textil. «Este lugar es perfecto para practicar con las patinetas», dijo Jason, un chico de 16 años con una gorra roja. «Nadie nos molestará aquí». Mia, una joven de cabello teñido de azul, sacaba fotos con su teléfono. «Voy a subir estas a Instagram. Se ven increíbles». Tomás, el más cauteloso del grupo, miraba nervioso a su alrededor. «No sé, chicos. Este lugar parece peligroso». Los 3 avanzaron por los pasillos oscuros, iluminando su camino con las linternas de sus teléfonos. El edificio olía a humedad y abandono. «¿Qué fue eso?», preguntó Mia de repente, deteniendo sus pasos. «¿Qué cosa?», respondió Jason. «¿No lo escucharon? Sonó como un gemido». Los 3 se quedaron quietos, escuchando. Al principio solo oían el viento colándose por las ventanas rotas. Luego lo escucharon. Un débil sonido, casi como un lamento. «Viene de abajo», dijo Tomás, «del sótano». «¿Quieres decir que hay fantasmas?», bromeó Jason, aunque su voz tembló ligeramente. «No sean tontos», respondió Mia. «Quizás es un vagabundo o un animal herido». Los 3 discutieron qué hacer. Jason quería irse, Mia insistía en investigar, y Tomás dudaba. «Si hay alguien herido, deberíamos ayudar», argumentó Mia. Finalmente, la curiosidad venció al miedo. Con pasos cautelosos, bajaron las escaleras que conducían al sótano.
El olor era mucho peor allí, una mezcla de humedad, moho y algo más que no podían identificar. «Por aquí», susurró Tomás, siguiendo el débil sonido. Sus linternas iluminaron finalmente la esquina más oscura del sótano. Lo que vieron los dejó congelados. Un perro esquelético, atado a una tubería con una cadena oxidada. «¡Dios mío!», exclamó Jason retrocediendo. Mia comenzó a llorar. ¿Quién haría algo así? El perro, un labrador negro tan delgado que sus huesos se marcaban bajo la piel, apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza cuando la luz lo iluminó. Tomás, reaccionando primero, sacó su teléfono. «Voy a llamar al 911. Estamos en el edificio abandonado de la antigua fábrica textil en Lincoln Street», explicó Tomás a la operadora. «Hay un perro atrapado en el sótano. Está muy mal. Necesita ayuda urgente». La operadora prometió enviar ayuda inmediatamente. Mientras esperaban, Mia se acercó cuidadosamente al perro. «No lo toques», advirtió Jason. «Podría tener rabia o algo». «Está demasiado débil para hacer daño», respondió Mia. Con suavidad, vertió un poco de agua de su botella en su mano y la acercó al hocico del perro. El labrador lamió débilmente el agua, moviendo ligeramente su cola. Menos de 10 minutos después, escucharon sirenas. El capitán Alex Parker y 3 bomberos de la estación 16 entraron al edificio siguiendo las luces de los teléfonos de los adolescentes. «Por aquí», gritó Tomás. «En el sótano». El capitán Parker, un hombre alto con un uniforme impecable, bajó rápidamente las escaleras. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con rabia al ver al perro. «Dios santo», murmuró mientras se arrodillaba junto al animal. «¿Quién te hizo esto, amigo?». Con cuidado, el capitán examinó al perro. A pesar de su estado deplorable, el labrador intentó lamer la mano que lo tocaba. «Vamos a sacarte de aquí», dijo Parker mientras uno de sus hombres cortaba la cadena con una herramienta especial. Mientras envolvía gentilmente al perro en una manta, el capitán notó algo brillante en el collar. Una placa de identificación casi oculta por el pelo enmarañado. «Tiene una placa», anunció, limpiándola cuidadosamente con el pulgar. «Dice Maximum. Y hay un número de teléfono, pero está muy desgastado para leerlo completo». Con extrema delicadeza, los bomberos llevaron al perro fuera del edificio y lo colocaron en su vehículo. «Lo llevaremos a la clínica veterinaria de emergencias», informó el capitán a los adolescentes. «Hicieron lo correcto al llamarnos. Probablemente le salvaron la vida». Mientras el vehículo de bomberos se alejaba con su preciosa carga, ninguno podía imaginar que acababan de rescatar a uno de los perros más buscados de Riverdale. El camino hacia la clínica veterinaria emergencias de mascotas fue el más largo de la vida del capitán Parker. Cada bache en la carretera le preocupaba, temiendo causar más dolor al perro, extremadamente debilitado. «Resiste, amigo», susurró mientras manejaba a toda velocidad. Cuando llegaron a la clínica, la doctora Rachel Green y 2 enfermeras salieron corriendo al estacionamiento. El capitán Parker había llamado por radio para avisar de la emergencia. «¡Santo cielo!», exclamó la doctora Green al ver el estado del perro. «Tráiganlo adentro inmediatamente». Llevaron al labrador a una sala de tratamiento. La doctora Green, una mujer de 35 años con ojos compasivos, comenzó su evaluación mientras las enfermeras preparaban sueros y medicamentos. «Es el peor caso de abandono que he visto en años», dijo la doctora mientras examinaba al perro. «Está severamente deshidratado y desnutrido. Tiene múltiples heridas infectadas y esta pata delantera parece estar fracturada». «¿Sobrevivirá?», preguntó el capitán Parker con voz quebrada. «Haremos todo lo posible», respondió la doctora Green mientras insertaba una vía intravenosa en la pata del perro. «No sé cómo ha aguantado tanto tiempo en esas condiciones. Debe tener una voluntad de hierro»,
Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente, el capitán Parker se sentó en el pasillo y sacó la placa de identificación que había quitado del collar del perro. La limpió cuidadosamente con un pañuelo húmedo. Max, leyó en voz alta. Debajo había un número de teléfono, pero solo se podían distinguir claramente 5 dígitos. Los demás estaban demasiado desgastados. Voy a encontrar a tu familia, Max, prometió en voz baja. 20 minutos después, la doctora Green salió al pasillo. Lo hemos estabilizado, informó, pero aún no está fuera de peligro. Las próximas 24 horas serán críticas. Doctora, tiene una placa de identificación, pero el número está incompleto, explicó Parker mostrándole la placa. Déjame ver si tiene microchip, respondió la doctora. Volvieron a la sala de tratamiento donde el perro estaba conectado a varios monitores. Su cuerpo esquelético subía y bajaba con respiraciones débiles, pero regulares. La doctora pasó un escáner sobre el cuello del animal. ¡Bingo!, exclamó cuando el aparato emitió un pitido. Tiene microchip. Tecleó el código en la computadora y esperó mientras la base de datos nacional buscaba la información. Aquí está, dijo finalmente. Su nombre no es Max, es Rocky. Pertenece a Eleanor Thompson, de Maple Street en Riverdale. Tengo su número de teléfono y dirección completos. El capitán Parker sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Rocky? Espera, ¿Eleanor Thompson? ¿La anciana a la que robaron hace más de un mes? ¿La conoces?, preguntó sorprendida la doctora. Todo el departamento conoce ese caso. Le robaron todas sus joyas y se llevaron a su perro. Ha estado en las noticias locales. Es el perro que toda la ciudad ha estado buscando. El capitán Parker sacó su teléfono. Voy a llamarla personalmente. Con dedos temblorosos, marcó el número. Después de 3 timbres, una voz femenina respondió. «Hola, señora Thompson, soy el capitán Alex Parker del Departamento de Bomberos de Riverdale. Creo que hemos encontrado a su perro, Rocky». Se escuchó un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado caer el teléfono, seguido por sollozos. «Señora Thompson, ¿está ahí?», preguntó preocupado. Una voz masculina respondió. «Soy David, su hijo. Mi madre está muy emocionada. ¿Está seguro que es Rocky?». «Tiene microchip», confirmó Parker. «Está en la clínica veterinaria Emergencias de Mascotas. Fue encontrado en un edificio abandonado, en muy malas condiciones, pero está recibiendo atención médica». «Vamos para allá inmediatamente», dijo David con voz entrecortada. El capitán Parker colgó y volvió a la sala de tratamiento. Se acercó a Rocky y acarició suavemente su cabeza. «Tu mamá viene en camino, amigo», susurró. «Aguanta un poco más». La sala de espera de la clínica veterinaria Emergencias de Mascotas estaba inusualmente silenciosa aquella noche. El capitán Parker se paseaba de un lado a otro, mirando constantemente hacia la puerta. Había pasado casi 1 hora desde que llamó a Eleanor Thompson. De repente, la puerta se abrió. Eleanor entró apoyada en su hijo David y seguida por Martha, quien llevaba un viejo juguete de Rocky en las manos. Eleanor parecía haber envejecido años en tan solo unas semanas. El capitán Parker se acercó inmediatamente. «Señora Thompson, soy el capitán Alex Parker», dijo con voz suave. Eleanor lo miró con ojos llenos de esperanza y miedo. «¿Dónde está mi Rocky? ¿Está vivo?». «Está vivo», confirmó el capitán. «Pero debo advertirle que Rocky está en condiciones muy graves. Fue encontrado atado en el sótano de un edificio abandonado. Ha sido muy valiente para sobrevivir tanto tiempo». Eleanor asintió lentamente, absorbiendo la información. «Quiero verlo», dijo con voz firme. La doctora Green apareció en ese momento y se presentó. «Señora Thompson, Rocky está estabilizado pero muy débil. Está desnutrido, deshidratado y tiene varias heridas infectadas. También tiene una pata fracturada que no ha sanado correctamente». «Entiendo», respondió Eleanor. «Por favor, lléveme con él».
La doctora guió a Eleanor, David y Martha hacia una habitación tranquila al fondo del pasillo. Cuando abrió la puerta, Eleanor se detuvo en seco. Sobre una camilla, conectado a varios aparatos médicos, yacía un perro tan delgado que apenas reconoció a su amado Rocky. «Oh, Dios mío», susurró Martha llevándose una mano a la boca. David sostuvo con más fuerza a su madre, temiendo que pudiera desmayarse. Eleanor avanzó lentamente hacia la camilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba a su fiel amigo. El pelaje de Rocky, antes brillante y sedoso, estaba enmarañado y sin vida. Sus costillas eran visibles bajo su piel, y tenía vendas cubriendo varias partes de su cuerpo. «Oh, Rocky», susurró Eleanor sentándose cuidadosamente en una silla junto a la camilla. Extendió su mano temblorosa y acarició suavemente la cabeza de Rocky. Al sentir su toque, el perro abrió ligeramente los ojos. Por un momento pareció confundido, pero entonces su nariz captó un olor familiar. Los ojos de Rocky se abrieron un poco más, y con un esfuerzo visible, levantó su cabeza unos centímetros de la almohada. Su cola comenzó a moverse débilmente. «Me reconoce», dijo Eleanor con voz entrecortada. «¿Sabe quién soy?» Martha no pudo contener las lágrimas. El capitán Parker, observando desde la puerta, también se secó discretamente los ojos. «Estoy aquí, mi niño», susurró Eleanor inclinándose para que su rostro estuviera más cerca de Rocky. «Mamá está aquí ahora. Todo estará bien». Rocky hizo un pequeño sonido, casi un gemido de felicidad, y lamió débilmente la mano de Eleanor. La doctora Green, conmovida por la escena, explicó el tratamiento que Rocky necesitaría. «Requerirá semanas de cuidados intensivos. Necesita antibióticos para las infecciones, terapia nutricional especializada y posiblemente cirugía para su pata». David, preocupado, preguntó por los costos. Sabía que su madre había gastado sus ahorros en la recompensa. «No se preocupen por eso ahora», respondió la doctora con una sonrisa amable. «Cuando los bomberos nos contaron la historia, decidimos que este caso será tratado sin costo. Además, varias personas de la comunidad ya han llamado ofreciendo donaciones para ayudar con los gastos». «¿De verdad?», preguntó Eleanor sorprendida. «Su historia ha tocado muchos corazones, señora Thompson», explicó el capitán Parker. «Los adolescentes que encontraron a Rocky compartieron la historia en sus redes sociales y se ha extendido rápidamente. El detective Carter llegó en ese momento, sin aliento, como si hubiera corrido. Vine tan pronto como me enteré», dijo entrando a la habitación. «¿Es realmente Rocky?». Eleanor asintió, sin apartar la vista de su perro. «Es mi Rocky», confirmó. «Ha vuelto a casa». El detective se acercó y puso una mano en el hombro de Eleanor. «Esto podría darnos nuevas pistas para atrapar a los ladrones», dijo. «El lugar donde fue encontrado Rocky podría tener evidencia que nos ayude». «Lo único que me importa ahora es que está vivo», respondió Eleanor. «Todo lo demás puede esperar». La noticia del rescate de Rocky se extendió como fuego por todo Riverdale. Al día siguiente, los 3 adolescentes que encontraron al perro publicaron su experiencia en Instagram, Facebook y TikTok. En cuestión de horas, miles de personas habían compartido la historia. «No puedo creer cuánta gente está hablando de Rocky», dijo Mia mostrándole su teléfono a Jason y Tomás mientras visitaban la clínica veterinaria. «Mi publicación tiene más de 5,000 me gusta». Eleanor, quien ahora pasaba cada momento posible junto a Rocky, le sonrió desde su silla. «Gracias por salvar a mi niño», dijo con voz temblorosa. «Sin ustedes, él no estaría aquí». El canal de noticias local envió un equipo para cubrir la historia. La periodista, Lisa Morales, entrevistó a Eleanor, a los bomberos y a los adolescentes. «Es una historia de esperanza», dijo la periodista frente a la cámara. «Rocky sobrevivió 38 días en condiciones terribles, esperando reunirse con su dueña. El teléfono de la clínica no dejaba de sonar.
Personas de todo el estado llamaban preguntando cómo podían ayudar. La doctora Green estableció una cuenta especial para donaciones. Nunca había visto algo así, comentó a Eleanor mientras revisaba a Rocky. Ya tenemos suficiente dinero para cubrir todos sus tratamientos y mucho más. Mientras tanto, el detective Carter trabajaba incansablemente en el caso. La historia mediática generó nuevas pistas. Una mujer llamó a la policía después de ver la noticia. Mi vecino Frank Harris tiene una granja donde creo que organiza peleas de perros, informó. Lo he visto con perros maltratados y hace unos días lo escuché mencionar que abandonó un perro en una fábrica vieja. Carter y su equipo obtuvieron una orden de registro y allanaron la propiedad de Harris. Encontraron 5 perros en condiciones terribles y evidencia de peleas ilegales. «Estás bajo arresto, Harris», dijo Carter mientras le colocaba las esposas. Durante el interrogatorio, Harris finalmente confesó. «Sí, yo dejé a ese perro en la fábrica», admitió. «No servía para pelear, era demasiado manso. Lo compré a unos tipos, los hermanos Scott y una mujer». Esta información permitió a la policía identificar y arrestar a los hermanos Tyler y Brian Scott, junto con Amanda Reeves, solo 2 días después. Cuando registraron su apartamento, encontraron algunas de las joyas robadas a Eleanor y evidencia de otros robos a personas mayores. El detective Carter visitó a Eleanor en la clínica para darle la noticia. «Los tenemos a todos, señora Thompson», anunció con orgullo. «Los ladrones que entraron a su casa y el hombre que abandonó a Rocky». Eleanor tomó la mano del detective entre las suyas. «Gracias, detective. Ahora otras personas estarán a salvo de esos criminales». A medida que pasaban los días, Rocky mejoraba constantemente. Su peso aumentaba, sus heridas sanaban y su mirada recuperaba su brillo. La doctora Green quedaba asombrada por su recuperación. «Es como si hubiera estado esperando encontrarte para poder sanar», le dijo a Eleanor. Marta organizó un comité de vecinos para mejorar la seguridad en el barrio. Una empresa local donó un sistema de alarma moderno para la casa de Eleanor. «Nadie volverá a hacerte daño a ti o a Rocky», prometió Marta mientras los técnicos instalaban las cámaras de seguridad. 3 semanas después del rescate, la doctora Green consideró que Rocky estaba lo suficientemente fuerte para ir a casa. Eleanor había estado visitándolo todos los días, pero el momento de llevarlo de vuelta a casa era especial. «Tiene que seguir una dieta especial», explicó la doctora, entregándole medicamentos y comida especial. «Y necesitará terapia física para su pata, pero creo que estará muy bien». Cuando Eleanor llegó a su casa con Rocky, se sorprendió al ver a todos sus vecinos reunidos en el jardín con carteles de bienvenida. «Bienvenido a casa, Rocky», gritaron todos juntos. El labrador, aunque todavía débil y cojeando, movió su cola con entusiasmo al ver a tantas personas que lo querían. Marta se acercó a Eleanor y le entregó un sobre. «Es de todos nosotros», dijo. «Las donaciones sobrantes después de pagar los tratamientos de Rocky. Hay suficiente para reemplazar tus joyas robadas». Eleanor miró a su alrededor a todas las caras sonrientes y luego a Rocky, que se había acostado felizmente a sus pies. «Las joyas pueden reemplazarse», dijo con voz firme. «Tengo una idea mejor para este dinero». 6 meses después, el sol primaveral iluminaba el porche de Eleanor mientras tomaba té junto a Rocky, quien descansaba plácidamente a sus pies. Aunque más delgado que antes y con una leve cojera permanente, el labrador había recuperado su brillo en los ojos y su cola se movía con entusiasmo cada vez que Eleanor le hablaba. «¿Sabes qué día es hoy, Rocky?», preguntó Eleanor inclinándose para acariciar su cabeza. «Hoy inauguramos oficialmente la Fundación Max». Rocky levantó la cabeza y la miró como si entendiera cada palabra. La terrible experiencia había transformado a Eleanor. Ya no era solo la dulce anciana del vecindario. Ahora era una mujer con una misión. Con la ayuda de David
y utilizando las donaciones que habían sobrado de los tratamientos de Rocky, Eleanor había establecido una fundación para ayudar a personas mayores a adoptar mascotas rescatadas. «El auto está listo, mamá», anunció David saliendo al porche. «Marta ya está esperándonos en el centro comunitario». Eleanor se levantó apoyándose en su bastón, mientras Rocky se incorporaba inmediatamente a su lado. «Estamos listos», respondió con una sonrisa. El centro comunitario de Riverdale estaba decorado con pancartas y globos. Una gran foto de Rocky adornaba la entrada, junto con el logo de la Fundación Max, la silueta de un perro y una persona mayor caminando juntos. Marta corrió hacia ellos cuando llegaron. «Eleanor, todo está perfecto. Ya hay más de 50 personas dentro esperando». «¿50?» preguntó Eleanor sorprendida. Esperaba quizás 20. «La historia de Rocky tocó muchos corazones», explicó Marta ajustándose su brillante collar. «Oh, mira quiénes llegaron». El detective Carter y el capitán Parker se acercaban juntos. Ambos habían desarrollado una amistad genuina con Eleanor y Rocky en los últimos meses. «Señora Thompson», saludó Carter con una inclinación de cabeza. «Es un gran día. Todo gracias a ustedes», respondió Eleanor. «Sin su ayuda, nunca habría recuperado a Rocky». «Fueron los muchachos quienes realmente lo salvaron», dijo el capitán Parker, señalando hacia la entrada donde Jason, Mia y Tomás llegaban sonrientes. Los tres adolescentes habían cambiado mucho desde aquel día en la fábrica abandonada. Ahora eran voluntarios activos de la Fundación Max, ayudando a rescatar animales abandonados. La ceremonia de inauguración comenzó puntualmente. Eleanor, sentada en el escenario con Rocky fielmente a su lado, escuchaba mientras el alcalde de Riverdale daba un emotivo discurso. «Hoy celebramos no solo la apertura de una fundación, sino el triunfo del espíritu humano y animal», declaró el alcalde. La historia de Eleanor y Rocky nos recuerda que la esperanza nunca debe perderse. Cuando llegó su turno de hablar, Eleanor se levantó lentamente y se acercó al micrófono. Miró a la audiencia, vio caras conocidas y extrañas, todas unidas por el deseo de hacer el bien. «Cada persona mayor merece un amigo como Rocky», comenzó Eleanor con voz clara. «Y cada animal rescatado merece un hogar amoroso. Esa es la simple misión de nuestra fundación». Eleanor contó brevemente su historia, cómo la terrible experiencia se había transformado en algo positivo. «Los hermanos Scott y Frank Harris están en prisión, donde no podrán lastimar a más animales ni personas vulnerables», añadió. El juez Wilson estableció un precedente con sus sentencias, mostrando que el maltrato animal es un crimen serio. Después de la ceremonia, mientras Eleanor recibía felicitaciones, una mujer mayor se acercó tímidamente con una gata tricolor en brazos. «Señora Thompson, soy Clara Peters. Vivo sola desde que mi esposo falleció hace 3 años. Su fundación me ayudó a adoptar a Misty. Quería agradecerle personalmente». Eleanor sonrió mientras Rocky olfateaba con curiosidad a la gata, quien lo observaba con superioridad desde los brazos de Clara. «No hay nada que agradecer, Clara. La compañía de un animal puede cambiar nuestra vida». Al final del día, mientras David conducía de regreso a casa, Eleanor miró por la ventanilla del auto. Rocky dormitaba en el asiento trasero, exhausto pero feliz. «A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores comienzos», murmuró Eleanor. David tomó su mano y la apretó suavemente. «Estoy muy orgulloso de ti, mamá». Eleanor sonrió, pensando en todo lo que había ocurrido desde aquella terrible noche. El dolor, el miedo, la desesperación, pero también la bondad, la generosidad y el amor que había descubierto en su comunidad. Rocky abrió los ojos como si sintiera los pensamientos de su dueña y le devolvió la mirada con ojos llenos de lealtad y amor. A pesar de todo lo que habían pasado, seguían juntos. Más fuertes por las pruebas que habían enfrentado,
listos para hacer del mundo un lugar mejor para personas mayores y sus fieles amigos de cuatro patas.